El arte romano. El arte romano se puede dividir de forma similar a la historia del imperio en tres periodos. Periodo de la República, desde el siglo VI aproximadamente hacia el 510 hasta el año 27 a.C. Periodo de Augusto, la época clásica, desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Periodo imperial, dividido a su vez en de Tiberio a Trajano, desde el año 14 hasta el 117, y de Adriano a Alejandro Severo, desde el 117 hasta el 235. De Massimino a Constantino, del año 235 al 315. Escultura. La escultura es un arte por el cual el autor de dichas obras o escultor se expresa creando figuras de diversos materiales, tamaños y formas. Dentro de este arte podemos encontrar las dos representaciones más importantes, el retrato y el relieve. El retrato tiene influencias del arte etrusco y del griego helenístico, y consiste en representar a una persona influyente con diversos fines. Por esto aparecen tres tipos de retratos. El retrato togado, en el cual se esculpe al representado con manto y toga, demostrando así su poder. El retrato toracato, en el cual se le da al representado un aire militar o de altos cargos del ejército, normalmente destacado en las armas con las que se represente, como puede ser un escudo familiar. Y el retrato apoteósico, en el cual el representado adquiere un carácter de líder supremo o héroe, por el cual quiere que se le reconozca. Las tres obras más importantes que hemos considerado dentro de la escultura son Estatua colosal de Trajano, que es un retrato. Mide 3 metros de altura y está construida sobre mármol italiano y pertenece a la clasificación de retrato dentro de la escultura. Esta escultura se encontró en julio del año 1980, gracias a una expedición arqueológica la cual buscaba restos del posible arte que aún permaneciese en esta zona cerca del yacimiento de la Basílica de Baelo Claudia, conocida por albergar numerosas obras de carácter tanto propagandístico como ornamental. La siguiente obra que queremos destacar es la Divinidad Romana de Venus, que es también un retrato. Es una escultura de bronce fundido, perteneciente al siglo I después de Cristo. Representa a la diosa Venus, diosa de la belleza, la fecundidad y del amor. Debido a los pequeños detalles y marcas que aparecen sobre la superficie de esta escultura, se puede averiguar que ésta procede de un taller oriental o alejandrino, y cuyo más importante uso fue el culto doméstico, así como la función ornamental. La tercera obra que queremos destacar es el sarcófago de la Orestía de Usillos, que pertenece al relieve. Está realizado sobre mármol puramente blanco durante el siglo II después de Cristo, en la ciudad de Roma, y decorado con escenas que representan el mito de Oreste. Al principio de su creación fue utilizado en un panteón familiar de una familia con gran poder económico. Posteriormente, en el siglo X, fue reutilizado para enterrar a don Fernando Ansúrez y allí permaneció hasta su descubrimiento e ingreso en el museo en 1870. La arquitectura. La arquitectura es un arte realizado al construir estructuras o edificios. Según la época en la que nos encontremos, la arquitectura adquiere una forma y estilo característico. Estas etapas se pueden clasificar en la Edad Antigua, donde destaca la arquitectura mesopotámica, egipcia, romana, etc., las cuales tuvieron gran influencia de los griegos y etruscos. La Edad Media, donde destacan la bizantina, visigoda, gótica, etc. La Edad Moderna, donde aparecen la renacentista, barroca, neoclásica. Siglo XIX, donde surge la arquitectura de hierro, la ecléctica, la historicista, etc. Siglo XX, donde tiene su auge el modernismo, la arquitectura moderna, la orgánica. Dentro de este arte destacamos las dos obras más realizadas por los arquitectos de esta época. Estos son los templos y las tumbas. Dentro de los templos podemos decir que los más importantes fueron el Templo de la Fortuna Viril o Portunus. Se construyó a finales del siglo II, época de la República Romana, en el Foro Boadio, el Foro de los Bueyes. El Templo Maison Carge pertenece a la época imperial donde Augusto fue su máximo emperador y fue encontrado en Nimes, Francia. El Templo de Vesta, construido en el siglo I a.C., a comienzos de la época de la República Romana y situado también en el Foro Boadio. El Templo de las Sirias, realizado en la época imperial y encontrado posteriormente en Trípoli. El Templo de Venus y Roma, construido a mediados de la época imperial y situados en los foros imperiales de Roma. El Panteón, realizado en el año 27 a.C. por Agripa, en el año 80 después de Cristo, sufrió un incendio que lo devastó por completo. Posteriormente, entre los años 125 y 128, lo reconstruyó Adriano dejándolo casi idéntico al original. Dentro de las tumbas encontramos los que más valoradas fueron el mausoleo de Augusto, construido en el siglo I después de Cristo, y del cual hoy en día solo nos quedan unos pocos restos y una idea de cómo fue en su máximo esplendor, gracias a los tratados encontrados de la época donde lo describían con mucho detalle.
El mausoleo de Adriano, construido en el siglo II después de Cristo, pero fue usado por muchos emperadores posteriores, los cuales eran descendientes de Adriano. El mausoleo de Cecilia Metera. No se sabe concretamente el año, solo podemos saber que fue construido durante la época de la República. El enterramiento de Favara, perteneciente a la época imperial, más concretamente al siglo II, y actualmente se encuentra en la provincia de Zaragoza. El enterramiento de Sábada, también situado en la provincia española de Zaragoza, y perteneciente al siglo II. La Torre de los Escipiones, construida en el siglo I, encontrada en Tarragona y perteneciente a la familia de Cornelio. La pintura. La pintura es el arte de representar gráficamente una imagen o paisaje sobre un fondo que puede ser de diversos materiales. La pintura romana viene totalmente influenciada por la pintura griega, de la cual aún permanecen diversas imágenes sobre muros. La principal función de estas pinturas era tanto la propagandista como la decorativa. Dentro de este arte encontramos dos técnicas características con las cuales se realizaban estas pinturas. Estas son la técnica al fresco, en la cual se daba una fina capa de yeso sobre la pared y antes de que se secase del todo se aplicaba la pintura, dándole de esta forma un aspecto más real a las imágenes. La técnica al temple, la cual consistía en la aplicación de un poco de agua sobre la pintura para conseguir el efecto difuminado y a su vez que no dé un aspecto pesado y grueso. Y la técnica a la encáustica, la cual era caracterizada por el uso de la cara saliente mezclada con la pintura para conseguir un efecto plástico y darle más brillo y realidad a las imágenes plasmadas sobre muros o rocas. También podemos destacar una nueva variación de pintura llamada mosaico, la cual consiste en la unión de diversos fragmentos de colores creando imágenes y figuras. Dentro de la pintura podemos destacar las tres obras más importantes. La primera obra a destacar es un mosaico, concretamente llamado el Mosaico de los Gladiadores, hecho en el siglo III después de Cristo. Está compuesto por mármoles de casi la misma composición, pero de diferentes colores y tonalidades. Fue hallado en Roma en el año 1670 y en el año 1867. Pasó a formar parte del Museo Arqueológico de Madrid. La segunda obra importante es la pintura al fresco, conocida como Primavera derramando flores. Esta pintura se realizó en el siglo I después de Cristo y es procedente de la ciudad de Tabíes, ciudad cercana a Pompeya, y actualmente reside en el Museo Arqueológico de Nápoles. Y la última pintura romana a destacar se le conoce con la Villa de los Misterios. Fue pintada en el siglo I después de Cristo y se encuentra dentro de la pintura al fresco. Fue encontrada en Pompeya y se cree que de ahí proviene a su vez su origen.